Buen día, bienvenidos a nuestro canal. En la ocasión de hoy les voy a mostrar el radio PD506, que también pertenece a la línea digital de Hytera. En esta familia tenemos tres modelos, está el PD506 y el PD566. Mientras que vamos destapando el equipo, vamos también hablando de sus grandes especificaciones y características. El equipo viene en UHF y VHF, ya a partir, como les venía nombrando, a partir de otro modelo, ya todos los equipos vienen en VHF y UHF. Ese es el equipo. El radio en VHF es de 5 vatios, en VHF es de 4 vatios. Estamos sacando la batería viene estándar, es de 1500 mAh o lo pueden solicitar con baterías de 2000 mAh. También viene con su base de escritorio, viene con su clip, viene con su cargador para su base y viene con un cordón para colgárselo en la mano si así lo prefieren. Y también viene con su antena. El equipo en UHF, como les comentaba, es de 4 vatios en vez de 5 vatios. Potencia alta, potencia baja es 1 vatio. Acá estamos colocándole la antena al radio. También viene con su manual de uso del equipo. El equipo viene con su perilla de encendido y también se puede calibrar el volumen con su perilla de canales. El radio está disponible o es compatible o tiene a disposición 32 canales en 3 zonas. Ustedes los pueden combinar entre análogos y digital, porque el equipo también es análogo y digital. Este equipo ya es de una gama media, ¿cierto? Vamos a encender el equipo y también cuenta con su parlante en la parte frontal, un parlante de un buen audio, de una buena claridad de audio. Cuenta con 2 tornillos en la parte trasera para colocarle el clip. Viene con un botón programable, su tecla PTT y su jack de accesorios. Si se pueden dar cuenta, es igual al modelo que vimos en el video anterior, el PD416. Pero esto no significa que el cable de programación sea el mismo. El cable de programación es diferente, tanto para el PD416 y para el radio PD506. Este radio ya de fábrica cuenta con la bondad de pseudo-trunking, cuenta con encriptación básica, ¿sí? Que es gratuita, ya es por medio de software. También se puede trabajar en punto a punto o por repetidor, y por medio de licencias, ¿sí? Adicionales, el equipo lo podemos trabajar para ser compatible o el gestionamiento en un sistema de gestión como el RRS, el monitoreo remoto, activarlo, desactivarlo, ¿sí? También es compatible con el tema de encriptación DMR y también es compatible con un sistema que se llama XPT, pero requiere su licencia, ¿cierto? Entonces estas son las ventajas más asequibles. La batería le dura, como es de 1500 mAh, le dura alrededor de 12 horas en digital, 10 horas en análogo, siempre y cuando se cumpla el estándar 5590. Y vamos a hacer una pequeña prueba acá con el radio con el modelo anterior para ver su compatibilidad tanto en digital como en análogo. El canal 1 está programado en digital y vamos a hacer las pruebas. Hola, prueba 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes pueden escuchar la claridad del audio en digital y también lo recibe claramente. Hola, prueba 1, 2, 3, 4, 5. Si se dan cuenta, el audio es mucho mejor que el del PD416 y los modelos anteriores. Y también es compatible tanto en análogo. Van a hacer la prueba. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también recibe en análogo. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También cuenta con anunciador de canales, como ustedes se pueden dar cuenta. Él va a anunciar en qué canal estoy ubicado. Y también, si tengo un canal desprogramado, voy a tener un tono audible. También genera tonos audibles cuando la batería se está descargando, ¿sí? Al momento de hacer una llamada también me genera tonos audibles. Y también el equipo es compatible o viene con señalización HC1200, que esa señalización es en la tecnología análoga. El equipo está disponible, tenemos en stock, es un equipo bastante robusto, aunque es de una gama media. Entonces, muchas gracias por prestar la atención y por favor, si quieren tener noticias, no olviden suscribirse al canal y van a tener noticias cada vez que montemos un video. Muchas gracias a todos.